Lectura 1232, de enero 27 de 1918. Las cosas empeorarán más. Los días son amarguísimos. El dulce Jesús no viene, o bien como relámpago, y en ese relámpago se hace ver secándose las lágrimas y sin dar razón huye. Finalmente, después de mucho esperar, me ha dicho: hija mía, después de tanto tiempo que tratas conmigo, ¿no has aprendido a conocer mis modos y la causa de mi ausencia? Muchas veces te lo he dicho. Qué fácil eres para olvidar lo que te digo. Las cosas empeorarán más. Esta es la razón. Después, encontrándome fuera de mí misma, veía y escuchaba que 2 o 3 naciones se debían volver impotentes para defenderse. ¡Cuántas miserias! ¡Cuántas ruinas! Porque otras naciones las oprimían tanto, hasta ponerles las manos encima, de modo que quedarán impotentes. Mm, Pues yo creo que no hay mucho que comentar, ¿verdad? Estamos en 1918, estamos hablando que está terminando la Primera Guerra Mundial, fue de 1914 a 1918. Estamos en enero, estamos por terminar la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué dice? Tu oración, piérdele la mía, de modo que la tuya y la mía sean una sola. Ay, perdón, estoy en el 33. Que dice las cosas empeorarán y ¿qué dice? Y escuchaba que 2 o 3 naciones se deberían volver impotentes para defenderse. ¿Cuántas miserias, cuántas ruinas? Porque otras naciones las oprimían tanto hasta ponerles las manos encima, de modo que quedaran impotentes. Sabemos lo terrible que fueron esas guerras, ¿sí? Peor aún la Segunda Guerra Mundial, ya estando Rusia como una potencia y una dictadura comunista, que un genocidio que se cometió ya abiertamente en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de flagelos. ¿Y de qué flagelos estamos hablando? Verdaderamente de flagelos exteriores. O sea, estamos hablando de guerra. Pero yo les pregunto a ustedes, en este momento no estamos pasando los peores flagelos que ha vivido la humanidad en el ámbito espiritual. ¿Por qué puedo comentar esto? Porque Jesús pone a Luisa como alma víctima para impedir que pase y prospere en Italia la ley del divorcio. Y si a principios de 1900 Jesús pide a Luisa en ese tiempo, porque ella empieza como alma víctima, de alma víctima conoce las verdades para entrar a ser vida en el divino querer. Y le pide que se ponga de alma víctima. En esa lectura que está en los primeros volúmenes, nos describe hasta cómo los demonios vienen a golpearla porque impide que pueda pasar esa ley. Y todavía le dice, Luisa, ¿y tú crees que ya no la van a prosperar? No, le dice, es solo tiempo lo que se ha ganado, se ha retrasado. Y Jesús le dice, cuando entres en el cielo, la gema más preciosa de tu corona será el haber llevado, el haber retrasado esa ley perversa. Imagínense ustedes, si a principios de 1900 Luisa va a llevar una de las más grandes glorias a Dios por haber permitido en su victimado haber retrasado el que prosperara la ley del divorcio. Díganme ustedes, ahora está la ley de la eutanasia, la ley del aborto, la ley del matrimonio igualitario, la ley de la adopción de 2 mujeres para un hijo, la adopción de 2 hombres para un hijo y formar la familia. En camino se habla de la ley de la pederastia que será legalizada. Está también en el camino el que ya no va a haber incesto si tienes relaciones con tus hermanos o tus padres. ¿Qué estamos viviendo en este momento? Nuevamente, no una ley,
las estamos viviendo. ¿No es un flagelo? ¿Qué dice Jesús en Tesalonicenses a San Pablo? Por haber desechado la verdad, Dios dirigirá el espíritu del engaño para que lo crean y se condenen. Es la carta 2 de Tesalonicenses 2, San Pablo. Juan Luli, por favor. Si lo puedes, por favor, escribir. Claro, claro que sí. Tiene que estar sí, porque tiene un problema con su hija en el hospital. Pero es la que normalmente siempre nos apoya con las lecturas. Déjenme traerme si quieren la Biblia, porque yo no traigo ahorita aquí la computadora. Si pudiéramos encontrar la carta 2 de Tesalonicenses 2, la podríamos leer. Así dice expresamente, por haber desechado la verdad, Dios dirigirá el espíritu del engaño para que lo crean y se condenen. Y uno dice, ¿cómo es posible eso? Recuerden en Moisés, cuando le pide a Moisés que vaya a hablar con el faraón, ¿cuántas veces para advertir que lo deje salir de Egipto a su pueblo? Y el faraón no lo permite. Empieza a mandar plagas y en la última le dice, esta vez ve a pedirlo, pero yo endureceré el corazón del faraón. En la última, ¿para qué? Para que te lo niegue, pero esta vez el castigo es no una plaga. Morirán los primogénitos de todos los egipcios. Ustedes se salvarán porque comerán el cordero de pie, listos para empezar la salida. Marcarán sus puertas con la sangre del cordero y sus hijos primogénitos no morirán. Dios endurecerá el corazón del egipcio. Tesalonicenses 2. Por haber desechado la verdad, yo dirigiré el espíritu del engaño para que lo crean y se condenen. Es lo que estamos viviendo ahorita. Una guerra mundial, una segunda. ¿Que no estamos viviendo los peores flagelos espirituales que ha vivido la humanidad? Con esas leyes inicuas, aberrantes. Díganlo, piénsenlo ustedes. ¿Y qué nos toca ahora? Viviendo en la divina voluntad, rehacer los actos de todos los legisladores que han pasado estas leyes, rehacer los actos de todos los que han aceptado estas leyes, que en esa manera de esa tolerancia, relativismo, estamos creciendo hacia nuestros hijos. O no hemos hecho nada para que no pasara, o hemos aceptado convivir con ellos, con el hijo homosexual y su pareja casado, con el amigo adúltero en su segundo matrimonio, con las hijas que abortaron porque no era el momento para tener hijos, aceptando que cuando llegue una enfermedad terminal puede quitarse la vida porque tiene que sufrir, pare de sufrir. Pero hoy decíamos en una reunión, supieran el valor del sufrimiento y que aún esas enfermedades terminales es quizás la última posibilidad de un regalo divino para purificar a esas almas y entronar la ley de la eutanasia. Para mí son peores flagelos que una guerra. En la guerra se pierden a los cuerpos. En este momento estamos perdiendo a la salud. Porque ¿cuántos? La mayoría las están aceptando y aceptando en sus vidas. Y por lo menos ni siquiera dicen nada. Hay que respetar. Qué tiempos tan tristes. Y pareciera que no pasa nada. Pero somos una generación perdida, condenada al infierno. Y lo dice en los libros del cielo Jesús, no lo digo yo. Generación condenada al infierno.
Pero si un alma se salva, será por los actos intercambiados en mi voluntad. Así que tenemos mucho trabajo. Tener la intención de llamar a la divina voluntad a vivir en nosotros para que en ese acto podamos entregarle a Jesús nuestra vida y Él pueda bilocar su vida, pueda repetirse su pasión en nosotros y servir en corredención para esta generación perdida. No sé si alguien quiere comentar algo más de esta lectura. ¿Hay alguna duda o continuamos con la siguiente? Creo que era muy clara. Habla de la Primera Guerra Mundial, pero yo creo que hoy, transportándola a nuestro tiempo, quería compartirles esto, para saber que tenemos tanto trabajo en el reino de la divina voluntad, porque Jesús está llevando una batalla no con armas, no con bombas, no con gases, sino que las armas son los actos de nosotros. El ejército son las verdades que nos puede entregar y que lleguemos a ser vida. El ejército son mis verdades y los actos son mis armas. Así que no dejemos a Jesús en la batalla solo, espiritual que se está llevando. Seamos verdaderos militares, verdaderos soldados de la divinidad, custodiando a la vida de un Dios y el reino de un Dios que quiere venirnos a entregar en estos tiempos. Ganemos la batalla. Y no se trata con los enemigos, con políticos. La batalla está en nuestra alma. En nuestra alma se está llevando la batalla aguerrida, mortal. Tiene que morir nuestro querer. Y no se deja. Tenemos que renunciar a nuestra vida humana y no lo permitimos para poder recibir la vida divina en gracia en nosotros y volvernos dioses en Dios, divinos. Es la hora de la divinización de la criatura. Y el que la va a llevar y la está llevando a cabo es el Espíritu Santo. Gracias a haberse fundado el reino en Luis. Así que no veamos las cosas exteriores y materiales. Siempre pide Jesús que en la divina voluntad nos elevemos al plano espiritual. La guerra está en el alma de cada uno de nosotros. Es el fin de los tiempos. Ahí será el trono de Dios. Ahí será el reino de Dios. Y lo dijo hace 2000 años. Mi reino no es de este mundo. El reino de Dios, hay muchas lecturas donde nos dice, es tu alma, hijo mío. Tu alma. Va a pasar afuera, dejémoslos hacer. Reparemos. ¿Dónde tenemos que tener puesta la mirada? En la lucha encarnecida que llevamos contra la divina voluntad. Para poder un día renunciar a mí, a mis vicios, a mi querer humano, a mis sueños, al apego a mis hijos, al apego a mi trabajo, al apego al mundo, a la vida que llevo, para poder abandonarme como muerta en los brazos de Jesús, para que con esa confianza plena en Él pueda decirle, todo lo que llega a mi vida es que tú lo permites, y es como si tú lo quisieras, así que todo lo quiero yo. Renuncia a ti, renuncia a tu vida humana y permíteme transformarte en divino a través de Jesús en ti, porque es el camino para llegar al Padre. Y quien es el movimiento para llegar es el Espíritu Santo. Él es el amor. Y para llegar al cielo solo entra el amor al cielo, su vida y nada más.
Terminemos esa lucha. Pero esa lucha va a terminar cuando conozcamos a Jesús. Y conociéndolo lo amaremos. Y amándolo lo amaremos a modo divino. Y amar a modo divino es entregarme a Él, darme a Él. Recuerdo una lectura que dice que lo peor que le puede pasar a la humanidad es que Jesús se vaya. Y obviamente esto está pasando acá y se siente eso, creo. Ahora, el tema que me llama mucho la atención es que regresa y se seca las lágrimas y no dice una palabra. ¿Cómo nos estará viendo? ¿Cómo le estará sintiéndose? Que no le sale, él que es la palabra, no le sale ninguna palabra. Entonces, me llama mucho, mucho la atención eso. Y luego después son cortas las palabras, pero realmente es un tirón de orejas a Luisita, que le dice que tú te estás olvidando de las cosas que te digo. Si a ella le dice eso, ¿a mí qué me dirá? O sea, estamos hablando ya de un volumen 12. Si ella es reprendida, yo no sé cómo esté ante los ojos de Dios, no sé cómo él tenga con tanto regalo que él se ha manifestado. Entonces sí me llama mucho, mucho este silencio y estas pequeñas pero muy claras palabras. Lo que dices es bien importante, Mauri, porque somos tan egoístas que cuando estamos sufriendo o vemos sufrir a los demás, solo pensamos en nosotros o en los demás, pero nunca hemos podido o no sabíamos anteriormente, hasta que estamos conociendo los libros del cielo, el primero que sufre y continúa sufriendo es Jesús. Cuando castigan y cuando flagelan, el primero que sufre es Él. ¿Recuerdan cuando Luisa le dice una vez, ¿por qué te interpones entre mi justicia? Era una de sus misiones que decimos, el ser víctima, al principio, alma víctima. Le dice, porque cuando veo que estás flagelando, el que más sufre eres tú. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Les ha dolido a ustedes un callo? ¿Una uña enterrada? No digamos que se dislocan algo. Todos le dolemos a Cristo. Todos fuimos creados en Él. ¿O que a las mamás que tenemos aquí no les duelen sus hijos? Pues bueno, es lo que le dice. ¿Te olvidas, como dijiste, Mau, que te olvidas tan fácil de lo que te he dicho? Cuando te privo de mi presencia, es que debo de castigar. Porque si no, Luisa se interponía y entonces le decía, yo no puedo contigo ni con las criaturas pedir la justicia. Cuando tú te interpones, tú te pones de alma víctima y la justicia se descargaba sobre Luisa. Jesús tenía que ocultarse de Luisa para impedir que fuera el puntal para interponerse a los castigos. Y lo lograba. Pero ¿era Luisa o era la divina voluntad de Luisa? No lo habíamos pensado. ¿Es la Virgen Dios por gracia o porque la vida divina en la Virgen está plena de la vida divina? No es por la Virgen que es Dios, sino por la vida en la divina voluntad que se cumplió en ella. Era un Dios pidiéndole a Dios misericordia. Era posible de que no la diera. Y ofreciéndose como alma víctima,
¿No es lo mismo que hizo Jesús estando en la tierra? ¿Y quién es el que vive en Luisa? ¿No es Jesús? ¿Y quién es Jesús? La segunda persona de la Trinidad. Y el Hijo es indivisible del Padre y del Espíritu Santo. ¿Quién hace vida en Luisa? La sacrosanta Trinidad. Es de Dios a Dios. Por amor a su Jesús. Por consecuencia, sus criaturas que le pertenecen. Pero era por amor a su Jesús, que lo veía sufriente, el que más sufre cuando tiene que flagelar. ¿O qué las mamás que estamos aquí o papás cuando castigamos y regañamos o hemos llegado a hacer algo más con los hijos? ¿No nos duele? Pero sabemos que es lo correcto para poderlo volver al camino del bien. Los castigos son amor. Todo lo que sale de Dios no es más que amor. Y es que terminemos. No se pierdan las almas. Intentar hasta el final de que no se pierdan y se condenen las almas. Pues sí, Mauri, así es. Nuestro Jesús, secándose las lágrimas, sin dar razón, oye. Damos compañía al amor. Estemos fundidos en su divina voluntad, estemos llamando al divino querer para que podamos entrar, que la divina voluntad vive en nosotros y entremos al divino querer. Estar atentos en el martirio de atención, que Jesús haga vida en nosotros, que tengamos esa intención de estar llamando en todo momento a la divina voluntad a hacer vida en nosotros. Y les aseguro que seremos, como dice Jesús, su verdadera compañía, su descanso, su paraíso, su cielo en la tierra, su desahogo de amor, su compañía agradable. Porque se encontrará Él en nosotros, encontrará a la Virgen en nosotros, encontrará a Luisa en nosotros, encontrará la divinidad en nosotros. Y estar en el cielo, en el alma de un hijo que vive en la divina voluntad, lo mismo será. Acompañemos al amor, amemos al amor. A ver, la siguiente lectura es la 1233 de enero 31 de 1918. Perderse en Jesús para poder decir, lo que es de Jesús es mío. Me estaba abandonando toda en Jesús y Él me ha dicho, hija mía, piérdete en mí. Tu oración, piérdela en la mía, de modo que la tuya y la mía sean una sola oración, y no se conozca cuál sea la tuya y cuál la mía. Tus penas, tus dolores, tu querer, tu amor, piérdelos todos con mis penas, con mis obras, etc., de manera que se mezclen las unas con las otras, para formar una sola cosa, tanto que tú podrás decir, lo que es de Jesús es mío, y yo diré, lo que es tuyo es mío. Supongo un vaso de agua que vacías en un recipiente grande de agua. ¿Después sabrías distinguir el agua del vaso de la del recipiente? Ciertamente que no. Por eso, para grandísima ganancia tuya y para sumo contento mío, repíteme frecuentemente en lo que haces. Jesús, lo vierto en ti, para poder hacer no mi voluntad, sino la tuya. Y yo rápidamente verteré mi obrar en ti. Mirta, Sí, es esta parte de aquí que dice, Jesús lo vierte en ti para poder hacer no mi voluntad, sino la tuya, uno la puede
O sea, no es como jaculatoria comúnmente anteriormente se hacía. Uno la puede repetir durante el día, o sea, en todo momento. Claro, debe ser así porque eso es un intercambio de vida. Yo me vierto en él y él me da de lo suyo. Entonces nos hacemos uno solo. Es el intercambio de vida. O sea que yo le voy a dar el movimiento mío, pero él va a poner lo suyo. Así es como yo lo entiendo. Y lo más hermoso de eso es que ya no soy yo, ¿verdad? Sino que no es lo mío, sino es lo de los dos. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Y por eso nos hacemos uno. Están bellísimas estas palabras, cada palabra está bellísima. No sé por dónde comenzar. Dinos, Mauri. Bueno, creo que, bueno, siempre el doctor nos ha recomendado que esto es una actitud, eh, no tanto como una jaculatoria como la conocemos en sí, que la hacemos en un momento o la podemos repetir, ¿no? Porque justamente eso hay que llevarlo, en un inicio está bien, pero luego llevarlo a cada acto, y de tal forma que se vaya haciendo natural en nosotros y pueda haber este derramamiento, este verternos en él. Es maravilloso este ejemplo realmente del recipiente y del vaso. Realmente, eh, me lleva también a una lectura donde dice que él va a copar todo. Entonces, si es que hay algo en nosotros, se va a ir, ¿no? Por ese efecto del sol. Entonces, quedamos tal cual agua de él y agua nuestra, de tal manera que se pierde. Entonces, bueno, es demasiado grande esto. Una oración de Dios es la mía. Entonces, eso es algo demasiado grande. Mm, No, porque no hay palabras ahí. Que Dios nos permita la comprensión nada más. Eso es. Y ese también es como el ejemplo que da el doctor, que es como una gotita de agua en el mar. Parece que no está, pero está. Y se forma el mar, o sea, es el mar. Esa gotita de agua es el mar también. Se pierde en el mar. Y es cierto, estamos en el libro 12, como dice Mirta y Mauri, que lo estamos leyendo. Es ese perdernos en Jesús, ese ven Jesús a vivir en mí, entonces yo entro a vivir en Él y nos volvemos el nosotros, que fue dicho y anunciado en la última cena. Yo en ellos, tú en mí, para que sean uno en nosotros. ¿Sí? Es esa unidad a la que nos está invitando Jesús a través de la divina voluntad. Pero lo increíble es que mientras vayamos leyendo los libros del cielo y como dice Mauri, haciéndolo vida, porque empieza todo nuestro conocimiento con el anterior como una jaculatoria, pero en algún momento nos daremos cuenta que no es una jaculatoria como devociones y demás, sino que es real y verdaderamente que yo estoy viviendo en Jesús y Jesús en mí, y no es algo místico o queda solamente con un buen deseo, sino es real y verdadero. Pero esto lo va dando el conocimiento, no lo da nada más que el conocimiento a través de irlo vivenciando y poniendo en práctica las verdades que vamos conociendo. Y lo que dice Mirta es la gotita que entra al agua con el ejemplo que da Jesús, libro 12. Pero llegará un momento que dice Jesús, que Él será el espectador de nosotros para ver el cómo desde nuestra voluntad unida a la de Él, obramos a modo divino. Y el ejemplo se invierte. La gotita soy yo, pero se hace una gotototototota, porque a cuanto a criatura es posible, recibiré a Dios en mi vida.
Y desde mi voluntad obraré como un Dios, moviendo a Dios como si su voluntad fuera la mía y la mía la suya, volviéndose uno. Yo tengo en movimiento a Dios por estar unida en la divina voluntad y sumergida en el divino querer. La gotita se hace gototota porque se vuelve otro Dios en Dios. Pero esto es progresivo. Esto hay que estar leyendo. Son verdades que van creciendo develándole a la criatura el puesto que le correspondía y se perdió con Adán. Que fuimos creados para ser imagen y semejanza de Dios. Es todo un proceso pedagógico que llevará Jesús a través de los 36 volúmenes. Y todo empezará, como decía Maurici, con ese pareciera jaculatoria, estar llamando: Jesús, lo vierto en ti para poder hacer no mi voluntad sino la tuya. Pareciera que estamos hablando de la voluntad, como lo conocieron los santos, que se haga la voluntad de Dios, no la mía. Pero a través de las verdades y a través de Jesús como maestro en su lectura individualísima, porque ahí es donde se va a llevar el intercambio de vidas, no en la reunión de hoy, ni con la de Salvador en una semana, primero Dios, ni... Eso es para compartir un poco la luz. La vida de cada criatura se lleva en su lectura individual, en orden, donde el maestro será Jesús y el único para ponernos a explicitar lo que vamos leyendo. Y si nos disponemos, el Espíritu Santo nos moverá para poderlo llegar a hacer vida. Ahí es el intercambio de vidas, individual, entre Jesús y su criatura, con su lectura diaria. Porque el único que sabe lo que nos sobra y lo que nos falta, lo que debemos de vivir o no debemos de vivir, y qué divinidad está diseñada para cada uno de nosotros en esa santidad que por gracia la vamos a adquirir, es Jesús. Así que pues empecemos a tener ese martirio de atención donde nos pide que todo lo estemos uniendo a su voluntad. Todo. Ese es el martirio de atención para empezar a crecer en esta vida divina. Ese martirio, el llamar a la divina voluntad a obrar en mis actos. Continúen leyendo y Jesús los llevará hasta donde ustedes le permitan. Pero lo que quiere es volverlos otros Cristos. Esa es su única finalidad. Regresar al orden, al puesto y a la finalidad por la que fuimos creados. Ser imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Otros Cristos en Cristo. Luli, ya nos los has dicho varias veces, pero súmale un poquito. ¿Por qué quiere volvernos otros Cristos, Luli? Ahonda, por favor. Cuando Jesús va a tener, que es el verbo, el adintra, sabemos todos que es la Sacrosanta Trinidad. Es el Padre que amándose en su Hijo lo genera, y el Hijo, correspondiendo al Padre, amándose en el Padre, procede el Espíritu Santo. Ese es Dios. Dios es uno solo con tres personas, porque Dios es amor, nos dice el evangelista San Juan. Y el amor es un acto, el amor es Dios, y el amor es darse. El Padre amándose en el Hijo, el amar a modo divino es darse, formar un ser semejante a Él. Lo único que no le entrega al Verbo es la paternidad. Y el Hijo, correspondiendo al Padre, procede el Espíritu Santo, pero ¿qué le entrega el Hijo al Padre? El adextra, las obras hechas.
El Hijo es el hacedor del Padre y todo inicia en el hágase la luz. Y empieza la manifestación de Dios en la materia, porque Dios es purísimo espíritu y para poder ser pleno y perfecto debe de ser por dentro y por fuera, y empieza una manifestación. Dios es eterno. La creación ha empezado a con las criaturas. Ahora, cuando hace esa materialización que Dios sale para poderse manifestar, San Pablo es el que nos da la clave. En Él somos, vivimos y existimos. Fuimos creados en Él, por Él y para Él. Así que toda la creación, ¿en dónde está? En la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando crea y Dios se manifiesta y crea al hombre y hace una creación, se escucha en el paraíso: el amor no quiere estar solo. El amor quiere ser amado. El amor quiere compañía. Si solo Jesús sale a la destra y no es correspondido, ¿el amor será pleno? No. No, para eso quieren los otros Cristos. Exactamente, para que siendo imagen y semejanza pueda tener una relación de amor. El amor es darse. Dios por naturaleza es amor. Y el amor solo sabe hacer una cosa: darse, donarse. ¿Qué necesidad tiene Dios de naturaleza? No de carencia. La necesidad de darse, de darse, de darse. Así que crea el tiempo, el espacio y el lugar. Hay un sol y hay una tierra y hay movimiento, por lo cual seremos creados con actos, no con años. Para que en cada acto el plan divino era: yo me biloco en ti, criatura mía, y te divinizo por gracia. Y tengo una relación al tú por tú contigo, porque te comparto mi naturaleza, a ti por gracia, eres Dios. Entonces en cada acto tuyo yo puedo amar, que esa es mi necesidad de naturaleza, darme. Y en cada respiro, en cada palpitar, en cada latido, en cada célula, en cada gota de sangre, Dios se biloca y genera su vida en sus criaturas y nos vuelve otros hijos porque somos divinos como ellos por gracia. Y sus vidas se sacan en mis actos. Es una necesidad de naturaleza, Lupita, el habernos creado para amar. Y amar es darse. Y eso es lo que nos viene a decir ahora. Todo lo mío es tuyo. Es el momento que Dios quiere ser poseído. Que se entienda bien. Quiere que poseamos su vida para poder tener y ser el recipiente donde se vierte el agua y se vuelve una sola molécula de hidrógeno y de oxígeno. Nos fundimos y podemos recibir a la divinidad. Y eso fue lo que se perdió en la caída de Adán. La comunicación de la voluntad humana con la divina. Ahora la hemos recuperado a través de Luisa, al entregarnos todas las verdades para poder vivir el reino de Dios en nuestras almas. Por eso dijo: tengo mucho que decirles, pero aún no pueden con ello. Ha llegado el tiempo de que Dios se manifieste. Y por eso San Juan nos dijo que ser hijos de Dios no era todo, sino que sabremos lo que debemos ser cuando Él se manifieste, porque lo veremos tal cual es. Lo que hemos ahora recibido es las verdades del cielo. Estamos conociendo a la divinidad, al Verbo, lo que hacía en esa humanidad. Y ahora nos dice que nos invita a participar de esa vida por amor, por deliberalidad y para que se cumpla la finalidad de la creación.
Más o menos ya se entiende, Lupita. Y me deja sin habla, pero la verdad es que todavía la cabeza humana que tengo yo no me alcanza, siento que se me estira, pero cada vez entiendo un poquitito más. Gracias, Luli. Ujú. Lupita, tienes toda la razón porque la mía está igual que la tuya también. Lo siento, siento que no, no puedo, pregunto y me contesta y no puedo. Y según yo tenía una mente muy científica, muy racional, que estaba pensando. Sí, no, lo que pasa es que leyendo esta lectura, la 33, ¿verdad? La que acaba de leer Isabel, eh, me llevó de nuevo a la 18, a la 12:18, porque en esta está diciendo, piérdete en mí. Jesús le está diciendo a Luisa, piérdete en mí, ¿verdad? Y entonces en la 18, Jesús le está diciendo a ella que él se daba en poder al Padre y que también ella debe de darse en poder a él, a su voluntad, porque al él darse al poder, en poder del Padre, él pensaba en la mente del Padre, si hablaba, hablaba en la boca del Padre y con la lengua del Padre. Si obraba, obraba en las manos del Padre. También el respiro respiraba en él y todo lo que hacía iba ordenado como él quería. Entonces después dice, así que podía decir que mi vida la desarrollaba en el Padre. Y eso mismo es lo que él nos está diciendo, o sea, le estaba diciendo a Luisa, pero también a nosotros. Piérdete en mí como esa gotita de agua que está en el vaso, ¿verdad? O sea, exactamente eso es que nos perdamos en él, pero es más bien que, que nos demos en poder de él para que él pueda entonces desarrollar su vida en nosotros. Y entonces haya un verdadero intercambio de vida entre él y la nuestra. Entonces, en esa misma lectura, la 18, más abajito dice, hija mía, si te das en poder de mi voluntad, no tendrás más pensamiento de nada. ¿Ves? Nos vamos a perder en él. Mi misma privación que tanto te atormenta y te consume, corriendo en mi voluntad, encontrará el sostén. Mis besos escondidos, mi vida en ti, vestida de ti, dándonos en poder a la voluntad divina, tenemos la vida de Jesús que está vestida en nosotros. Nosotros somos el vestido de los atributos de Dios. Y es maravilloso como esas dos, por lo menos a mí, esas dos lecturas como que se me parecen muchísimo. Yo quería compartir con ustedes. Mirta, apunté lo que dijiste, o sea, lo que Jesús nos pide es que nos demos en poder de Él para que De su Él voluntad. pueda desarrollar su vida en nosotros. Así es, sí. Su vida en nosotros. Ay Dios, pues mucho para masticar, para reflexionar. Y acordarnos que la vida de Jesús en nosotros son sus atributos. Ah, eso no lo había pensado. Uh-huh. Que la vida de Él. Sí. Sí, esa lectura 12:18, el doctor la leyó con nosotros hace unas cuantas semanas atrás y fue muy hermosa. Si acaso tienen la oportunidad de ir hacia atrás y ver el video, se lo sugiero porque realmente es bien hermoso esa lectura y ese día que compartimos esa lectura con él. Gracias, Mirta. Sí. Mirta, o sea que es abandono absoluto. Uh-huh. Es un intercambio de vida. Yo le doy la mía, le doy mi voluntad y él me da la suya. Es un intercambio absoluto, pero ese abandono no sale de nosotros. Ese abandono es porque es un regalo que Dios nos da. Eso es uno de los gozos espirituales que Él nos da. Eso le toca a Él. Nosotros lo que debemos de hacer es disponernos y tener toda la intención.
Es un don de Él también. Ujú. Ah, ya. Él es el que hace el trabajo. Gracias. Nosotros lo único que tenemos que hacer es disponernos y creerle, porque si no le creemos, nunca sucederá. Así es. Gracias, mi. Las opiniones que sean, no opiniones, sino los comentarios que ahorita acabaron de decir, yo pensaba entre mí, en otras palabras, ¿no? Pero les digo, gloria a Dios, Señor, ¿no? Y entonces igual también pensaba, las dos lecturas están bien relacionadas. Para mí también, así como Mirta, digo, están muy relacionadas la una con la otra. Y también digo, el Señor desde siempre nos está llamando, desde toda la eternidad, ¿no? Porque fuimos creados y al apartarnos de Él por el pecado de Adán, que ya sabemos cuál es, la voluntad de haber dejado su voluntad, pues nosotros en este mundo, hasta no comenzar a conocer el libro del cielo, es que estamos viendo las cosas de tal manera diferente. Y yo me preguntaba entre mí, y siempre algo que digo, ese martirio, el continuo de estar siempre unida a Jesús, ¿no? Mas, sin embargo, yo en mi persona me doy cuenta que cuando tengo ese tiempo como para estar, no sé, tal vez manejando, que esté más a solas, ¿no? Digámoslo en ese sentido, con el Señor, en ese momento que yo dedique más a estar platicando con Él porque tengo más el tiempo. Sabemos que en nosotros debe vivir siempre y en cada una de nuestras acciones, ¿no? Incluso aquellas que nosotros no nos damos cuenta, como bien se nos dice, nuestros órganos, las funciones de cada una de ellas, nuestra célula, ¿no? Pero es hermoso cuando tú tienes ese tiempo y te dispones a estar hablándole con Él, a estar teniendo ese martirio continuo. Jesús, tú haces esto en mí, Jesús, todo es hecho por ti y como tú lo quieras, y yo lo voy a aceptar, ¿sí? Entonces, yo quiero estar unida a ti, tanto como tú quieres estar unida a mí. O sea, para mí eso es bien grande, algo que yo siempre me decía, es que ¿cómo se hace eso? Y no les digo, ya lo sé, no, 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 porque se necesita toda una disposición, toda una entrega, todo un conocimiento, toda una práctica, toda una práctica. Mas, sin embargo, el escuchar todo esto y digo, es que no tenemos decir, yo no sabía cómo. Antes posiblemente podía ser sí, pero igual así sabíamos de la santidad humana. Y por ejemplo, ¿quiénes de nosotros, al menos yo trataba, pero decía, es que ya hago una cosa y luego ya fallo. Pero ahora sabemos que con ese disponernos desde la mañana, ¿no? Y al acostarnos también con Él. Y Él va haciendo en nosotros todos los actos en esa disposición que tengamos, en cada uno de nosotros y en cada uno de nosotros como vayamos viviendo nuestra vida y respondiendo a las situaciones que se nos presentan, ¿verdad? Y yo también decía, Señor, todo esto es tuyo y tú nos llamas a cada uno de nosotros. Perdón, soy muy sentimental, pero decía, todas esas cosas que la humanidad y todos vivimos, que tenemos en nuestras familias, que sabemos que tenemos que actuar de tal manera y no lo hacemos, eso a mí me quebranta mucho y digo, Señor, ahí estoy yo y quiero seguirte, quiero darlo el todo. Y yo correspondía a cuestiones con mi familia, con mis hijas, y decía, si yo me pongo a hacer lo que quiero, pues yo estaría sin verlas a ustedes, sin compartir con ustedes. Y es lo que quiero hacer, más sin embargo, no soy tan valiente para hacerlo. Pero eso es lo que me llama a hacer mi fe. Y pues claro, me critican y todo. Digo, Señor, tú sabes el cuándo, el por qué y el cómo. Tú eres el que vas a mover todas las piezas para que las cosas se den y no tanto como yo quiera, porque yo quisiera, wow, que fuera ya, que todas mis hijas creyeran en ti, Señor, y que qué bonita vida, ¿no? Qué bonita vida sería. Pero si el Señor tuvo su cruz y la sigue teniendo porque Él la cargó, la tuya y la mía, entonces nosotros debemos de cargar nuestra cruz para también nosotros en esa cruz completar esa redención que Él hizo por cada uno de nosotros. Podría decir muchas cosas, hermanitos, y entiendo, Dios lo sabe que sí entiendo, pero mi manera de expresar es muy corta, ¿no? Pero también a la vez tengo una pregunta que se hizo en el chat. Entonces yo pensaba,
Ah, ok, Jesús es el verbo encarnado y alguien por ahí, si no me equivoco, preguntaba, entonces, ¿Dios quién es? Y yo entre mí pienso, ok, en el Evangelio, no, en la Biblia nos dice, ¿no? Al principio era el verbo y ya existía y todo se movía, ¿no? El firmamento, las aguas, todo. Entonces, para mi corta memoria, yo creo, y corríjanme, lo entiendo, pero de cierta manera estoy todavía en esa que estoy bien, así de sencillo, lo digo, soy muy franca, ¿no? Muy honesta. Este, Jesús es el verbo, yo pensaba, Jesús es el verbo que desde siempre ya existía, desde toda la eternidad, pero también, perdón, Dios Padre, el verbo. Y ahora Jesús es el verbo encarnado en la humanidad. Entonces eso es lo que quiero que me saquen de eso, porque yo sigo insistiendo a mi manera de pensar que siendo la Trinidad, pues son tres personas distintas, tres diferentes actos, tres acciones distintas, pero es el mismo. Y perdón por mi interrupción y mi comentario. So, si alguien me puede dar, se los agradezco. Muchísimas gracias. Bueno, Dios Padre no es el verbo. Dios Padre es el primer movimiento. Es el que genera al verbo, que es el Hijo. Y en esos dos movimientos se forma el amor, que es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo lo que hace es dar lo que tiene. Y lo que tiene es amor. Entonces se forma, ¿verdad? ¿Cómo le digo? El verbo hace lo que el Padre quiere que haga, que es amarse por fuera, porque ya ellos se aman por dentro. Entonces ahí es cuando el verbo se encarna. Entonces muchas veces en la lectura del libro del cielo, que esa era la pregunta, que yo no la supe contestar porque no sé exactamente, quizás Luli tenga la contestación, que tiene que ver con el volumen 2, que si es el verbo quien está hablando en ese momento. Realmente no sé, no sabría decir si era el verbo o si era Jesús el que estaba hablando en ese momento. Y perdón, sí, lo entiendo lo que usted me acaba de decir y tal vez yo podría expresárselo, pero ya no va a tomar más largas. Pero Jesús desde siempre ha existido, Dios Padre, ¿no? Entonces entiendo ya lo que se nos ha explicado, lo que explicó Lule, lo que usted ahorita explicó, pero en mi memoria tan cerrada o tan, no sé la palabra precisa, como tan posesiva tal vez, siento dentro de mí esa posesión. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sí, pero yo decía entre mí, y lo sigo diciendo, el verbo encarnado es Jesús, pero el verbo divinizado, y perdónenme, ¿verdad? Pero el verbo divinizado es Dios mismo, allí, no sé, perdón, y ahora sí y que el Espíritu Santo me ilumine para poder entender y dejar esa idea tal vez muy errónea. Gracias. Pues sí es Dios mismo, pero no es solo. O sea, es un movimiento de Dios. El verbo es un movimiento de los tres movimientos de Dios. El verbo es uno de los movimientos y es un solo Dios porque tienen una sola voluntad. Tienen tres acciones diferentes, pero una sola voluntad. Entonces dejo a Luli para que siga. No, perfecto. En situaciones que cuando vemos a Jesús, vemos una humanidad. Cuando vemos a la Virgen, vemos otra humanidad bellísima. O la humanidad de Mamita Luisa. Pero lo que está formado en esas tres humanidades son las tres obras en el adextra de Dios. Las obras que tiene que hacer el Hijo y se le encomiendan al Verbo, el Hijo de Dios generado, lo que le entrega el Padre al Hijo es todo lo que el Padre es, pero el hacedor de lo que tiene que salir a amar y darse para poder plenitud tener Dios por dentro y por fuera es que en esa humanidad de nuestro Señor Jesucristo, esto lo vamos a creer. ¿Cómo podemos comprender o entender
que en esa humanidad, en ese bebito, en ese minúsculo bebecito en el seno de Mamita María, está el Verbo encarnado. Y Dios es uno y trino y es indivisible. Y en esa pequeñita humanidad del tamaño de una avellana, que es cuando el Verbo encarna a través de las 5 gotas de la Santísima Virgen, donde el Espíritu Santo las toma, esa sangre inmaculada, se vuelve la esposa del Espíritu Santo, sin obra de varón, y se forma la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, la cual es una vida hipostática, nos dice el Catecismo, donde nos explican que es verdadero hombre y verdadero Dios. Y es el primogénito de todas las criaturas. ¿Y cómo voy a comprender si Adán existió hace 4000 años, cuando encarna Jesús? Pero me dicen que es el primogénito y que en Jesús somos, nos movemos y existimos. Si Jesús apareció 4000 años después, de Abraham, de Moisés, de los profetas, de Adán, porque lo que nos pide siempre Jesús, para poder penetrar en las verdades del libro del cielo, Luisa, elévate al plano espiritual. El que está obrando en Jesús es el Verbo. Yo no vine a hacer mis obras, sino las obras de mi Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Es mi Padre el que mora en mí, el que hace sus obras en mí. ¿Se va comprendiendo? ¿Cuándo nos pudo de entregar esa divinidad? En 3 momentos. En la Epifanía, cuando ese bebito trasluce de su cuerpo una luz que es Dios y permite que los Reyes Magos puedan contemplar a la divinidad. Y te prometo seguramente que no lo ven con los ojos del cuerpo, con las del alma. ¿Cómo lo vamos a comprender? Cuando Jesús resucita. Porque nada más lo vio María Magdalena, porque no lo vieron los soldados que custodiaban a Jesús que había muerto, porque no lo vieron los jardineros que estaban ahí, y nos dicen en el relato que estaban. ¿Por qué los discípulos de Emaús no reconocieron a Jesús hasta que sentado con ellos le pidieron que entrara con ellos a descansar y a cenar, y hasta que partió el pan lo reconocen? ¿Qué pasaba, Marisela? ¿Traía otro look Jesús? ¿Era más morenito o más güerito? Jesús nos lo dice en los libros del cielo el porqué. Había que tener el germen de su palabra en su predicación para que el que lo podía ver, lo pudiera ver resucitado. Escoge a sus 3 discípulos para subir al monte Tabor y que vivan ellos la transfiguración. Y te vuelvo a decir, seguramente no lo veían con los ojos, sino con los del alma. Por eso decía Jesús, el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que escuche. Sí lo entiendo, o sea, sí lo entiendo. Simplemente mi terquedad, sí, es que Jesús para mí, perdón, la pregunta no recuerdo ahora exactamente cómo era, pero yo sigo sintiendo erróneamente, ¿no? Jesús es el Verbo encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero Dios Padre, en mí acá, no sé cómo decirlo, terquedad, sí, lo vuelvo y repito, es el mismo, así yo lo siento, el mismo Verbo no encarnado, divinizado, pero en el laditra, tampoco. No. El Okay. Padre es un Padre. No puede haber 2 padres, no puede haber 2 hijos. No, Nos tampoco. No, sí, entiendo, Son 3. solamente uno. Sí, solamente es uno. Uh-huh. Y el Padre, al generar al Hijo,
no le entrega solo la paternidad, nos lo vuelve a decir en los libros del Sí, es lo cielo, único que no porque entrega. dejaría y serían dos padres. Exacto. Lo le entrega al hijo, amándose, donándose en el hijo, formando un ser similar, porque eso es amar a modo divino, genera al hijo, se da al hijo. El hijo es el que va a venir a hacer las obras del padre para completar y tener en plenitud el amor. Y Sí lo las obras entiendo. Yo creo que no tiene pero son diferentes mi personas. persistencia en el mismo. Sí, lo entiendo perfectamente, pero en mi ingenuidad y en mi terquedad, vuelvo y repito, perdón, la insistencia era que yo creía, sí, que estaba en el adintra, ¿no? Pero sí, sí lo entiendo como me lo dicen y no es que no lo crea. Bueno, gracias. No, pero sí está en el adintra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en el adintra. El que está en el adextra es Jesús, que es el Verbo encarnado. Pero está interesante la conversación y de hecho me parece perfecto la pregunta de Marisela, intervención de Mirta, de ti, Mari, Luli. Ahora, de mi parte también yo, eh, obviamente puedo estar equivocado, pero también sí quisiera intervenir en el tema. Me llama ahorita, a ver, tengo la idea de una lectura donde dice que eh, uno tiene propiedad, uno puede decir que es algo de uno cuando lo posee por dentro y por fuera. Entonces, claro, justamente la parte de la unión hipostática, esto es un dogma de fe que nosotros debemos creer como católicos cristianos. Es, es Dios y hombre a la vez. Entonces no es que a veces actúa como hombre y a veces actúa como Dios. No, Él es justo el verbo encarnado. Tiene dos voluntades, sí, una humana divina, pero fundidas. Entonces es un solo acto este. Entonces es la voluntad humana se funde en la divina y la consecución de una voluntad es una vida. Y por lo tanto se tiene una vida divina. Obviamente lo que nosotros le veíamos que caminaba, pero eso era un acto divino. Eso yo podría decir. Ahora, en el tema, algo capté la pregunta de Marisela, que si Jesús era desde la eternidad. Y ahí sí más o menos yo puedo decir lo que un poquito he entendido, que la humanidad del verbo así materializada hace 2000 años nomás. Pero en la mente de Dios, como Dios es espíritu puro, en la mente de Dios ya existía ya la humanidad de Jesús, materializada así hace 2000 años. Pero ya en la mente de Dios, como es un acto único, Dios es un acto único, ya estaba ya. Entonces, eso, pero, y por supuesto, Él es el que hace todo, ¿no? Pero este es el plano espiritual, el material sí hace 2000 años. Eso es lo que podría decir. Me parece muy bien. Muy bien Exacto. dicho. Gracias, Mauri, gracias. No sé dónde está Isabel, pero Gerardo puede hablar. Gracias. Yo recuerdo muy bien esta plática de la DINTRA y a mí la explicación que me gusta mucho del doctor es el tema vamos a primero hablar de la DINTRA, ¿no? Que es Dios en la eternidad, ¿verdad? Y sabemos que son esos tres, gracias a la explicación del amor, ¿verdad? De que el amor necesita el componente que da el amor, ¿verdad? Y el que lo recibe. Él nos explicaba el que da y el que recibe, ¿no? El Padre da su amor, digamos, y el Hijo lo recibe, ¿verdad? Y esa correspondencia es el Espíritu Santo. Estamos hablando de la DINTRA.
Ahora, él habla de que es una palabra difícil decir que Dios tiene necesidad, ¿verdad? Pero no sé, es a veces ese fervor que da de repente, por ejemplo, conocer el libro de cielo y quererlo dar a alguien más. Uno siente como un fuego, como un deseo que alguien más lo conozca. Es que lo quieres compartir, es que no te lo quieres quedar, es que es tanto el tesoro que dices, ¿y yo esto para qué lo quiero aquí? Yo lo quiero dar, ¿no? Lo quiero entregar a alguien más. Ahí viene el tema de la dextra, ¿no? Que viene la creación, ¿verdad? Es el darlo hacia afuera, ¿verdad? Ahí estamos nosotros en el adextra. Somos parte de la creación. Pero Dios se quería manifestar en esa parte del adextra, ¿verdad? Él estaba completo en el adintra, no le hace falta nada, ¿verdad? Pero ese deseo, ese fuego de darlo hacia afuera, ¿no? Es esa parte de la adextra. Ahí está toda la creación y ahí estamos nosotros, ¿no? Y estamos nosotros para que Dios nos dé esa entrega, ese amor, ¿no? Tan grande. Y de ahí que, bueno, vienen varias cosas ahí en el adextra. Uno, de que fuimos creados a imagen y semejanza, ¿verdad? Y también trinitarios, ¿no? En el alma tenemos las tres potencias, voluntad, inteligencia y memoria, ¿verdad? Ahí está la parte, si podemos decir, de nosotros trinitaria, que es esa parte espiritual. Sabemos que el alma no es material, es espíritu, ¿verdad? El alma es lo que anima al cuerpo, ¿verdad? Pero físicamente, ¿verdad? Dios hecho hombre es la imagen, ahí nos podemos ver reflejados. Disculpen yo la broma, pero recuerdo mucho un chiste de Cuba que decía no sé, que llaman en las masas, se me fue como le dicen estos hombres, y gritándole a todos los cubanos, hermanos, ¿verdad que nuestro Señor Jesucristo tiene la misma barbita que Jesucristo? Y todos le gritaban, sí, sí, hermano, ¿verdad que nuestro Señor Jesucristo tiene los mismos bracitos que Jesucristo? Sí, porque es la misma imagen, ¿no? Dice, bueno, ¿y entonces por qué no lo crucificamos? Perdón la broma, ¿no? Pero, ¿por qué lo digo? Por el tema de la imagen, ¿verdad? Somos imagen de Dios. Ahí Dios, por eso se dice el primogénito, ¿verdad? El primero que toma forma humana. Entonces ahora sí nos podemos parecer a Él, podemos, como cuando ponemos un espejo, vernos, ¿verdad? Ya nos podemos ver. Eso en la parte del cuerpo, pero ¿dónde está la parte espiritual? Eso es la parte de nuestra alma. Yo por ahí, por el lado del amor, de la entrega, ¿no? Porque además pensar en la pasión de Cristo, el ser capaz de entregar su vida completa, ahí es donde lo entiendo más. Creo que si no se habla del amor, no se entiende el adintra, el adextra. No podemos hablar de adintra y adextra si no hablamos del amor. No se puede. Tenemos que estar hablando del amor, creo yo, ¿verdad? Es una opinión muy personal y no sé si ayude un poco para esta plática, esto que comentaba. Muchas gracias, Ricardo. Ya entonces dejamos la preguntita para el doctor, para que nos la explique perfectamente cómo él sabe hacerlo. Sí. Bueno, pues Gracias a todos. buenas noches. Hasta luego.